parte. Nosotros hemos desarrollado, sobre todo cuando hemos hablado de narrativa, ¿no? Hemos observado un panorama como el que tienes acá. Así, según la teoría literaria, jóvenes, se plantea de esta manera, que había una etapa de iniciación, de formación, después de consolidación y luego de apogeo. Cuando hablamos de narrativa hispanoamericana, pero también en Hispanoamérica, tú sabes que se desarrolló la poesía, el ensayo, el teatro. Ahora estamos hablando de narrativa, y cuando nosotros hablamos de narrativa, tenemos que pensar en qué tipo de textos, jóvenes, de especies narrativas, cuáles, por ejemplo. Bellos. Hemos hecho narrativa, hemos hecho elementos de la narrativa, tú conoces los tipos de narradores, también hemos visto. Entonces, ya hemos estudiado bastante de la narrativa. Y hay temas sencillos básicos como especies narrativas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de especies narrativas, ¿a qué nos referimos? Jóvenes. ¿Sí? Los cuentos, leyendas, novelas. Ya, muy bien, muy bien. Cuentos, novelas, jóvenes. Entonces, nosotros cuando decimos acá narrativa hispanoamericana, estamos haciendo referencia a obras literarias, pero que tienen que ver con estas especies. Cuento, novela, y acá sobre todo en esta parte destaca la novela, joven. También hay cuentos, pero destaca la novela, ¿ya? Entonces acá nos vamos a enfocar, tú vas a pensar en novela, en cuentos. Más adelante también vamos a estudiar la poesía hispanoamericana. Jóvenes, ¿recuerdan a Pablo Neruda? ¿Han escuchado? Sí, ¿no? Han escuchado seguramente, ¿no, jóvenes? ¿O no? No han Sí. escuchado nada. Claro, han escuchado por ahí. Además, la poesía de Pablo Neruda es bastante conocida, es la favorita de los jóvenes, porque es una etapa donde aflora el amor, ¿no? El erotismo, jóvenes. Entonces, tenemos poetas también destacados, poetas muy reconocidos. La poesía latinoamericana también tiene sus etapas que son muy importantes. Pero ahora, eso será en otro momento, será en otra sesión, en otro tema. Ahora estamos hablando de narrativa y necesito que tú recuerdes lo que hemos explicado en narrativa. Hemos explicado también, ¿te acuerdas? Hemos hecho una sesión de conceptos narrativos básicos. Y uno de esos conceptos narrativos básicos es la especie narrativa, ¿no? Y justamente su compañera dijo, novela, cuento. Eso es básico, las especies narrativas. Novelas y cuentos, ¿ya? Entonces acá va a destacar la novela. Bien, chicos, miren, la narrativa latinoamericana tiene esta etapa, más o menos las fechas son aproximados, lo que ves acá, ¿ya? No son definitivas, no son exactas, no son estrictas, jóvenes. Lo que ves acá es una referencia para que tú te orientes, te ubiques en el tiempo. En el espacio ya sabes cuál es el espacio. Si estamos hablando de narrativa hispanoamericana, ¿cuál será el espacio, jóvenes? En América. Claro, en el continente americano, las obras literarias destacadas de escritores latinoamericanos del continente americano. Sobre todo de América del sur, del norte o del centro. Del sur. ¿Tú qué opinas? Claro, sobre Sur. todo América Sur, América Latina. Exactamente, jóvenes, ¿ya?
Bien, entonces muy bien, me parece espectacular que estés orientado en el espacio y el tiempo también tienes que estar orientado. Mira, acá, cuando hablan de una etapa de iniciación, ahí está, borrar. Mm, no quiere borrar mi mota, por favor, ya. Ahora sí, cuando hablan de una etapa de iniciación, habían mencionado el regionalismo. Ya, chicos, ¿qué es el regionalismo? Ustedes ya están en condiciones de poder definir y decir algunos aspectos importantes del regionalismo. Su nombre lo dice. A ver, ¿qué es el regionalismo, chicos? Voy a Ahora, conversar, Blas, a ver, Blas. Ese apellido. Me trae recuerdos ese apellido. Blas. Blas. Ah, ajá, muy bien. Ah, Blas. Blas. A ver. Con fe, a ver los chicos. Luis Alfredo. Luis Alfredo. Ay, muchachos, jóvenes, es en serio. Ya ve, muchachos, creo que, a ver, escriban al chat si son tímidos. El regionalismo. Es donde Ajá. se centra en las regiones abandonadas por la capital. Muy bien, tiene mucha razón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Aparte de la idea de su usa compañero. constantemente el auto omnisciente. Mm, sí, muy bien, Mel. Esa es una característica de la narrativa regionalista. Muy bien. Eso es en la forma. Y en el fondo, el contenido, de qué trata el regionalismo, eso también hay que tener presente, jóvenes. En los Sí, temas, ¿no? Sí, dice que Bella. se compara con lo realismo en la actualidad. Sí, muy bien. Chicos, bastante de lo que han dicho tienen mucha razón. Mira, cuando hablaban de regionalismo, su nombre lo dice región, ¿ya? Región lo debes entender como lo que está alejado de la urbe, es decir, de la capital, jóvenes. Región, el campo, así se entendía como el campo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Venezuela, el llano venezolano. En Argentina, la pampa. En Colombia, la selva. Es la provincia, digamos, la región. Jóvenes, el campo. ¿Ya? No la urbe, no la capital, los edificios, la modernidad. No, era vista como lo contrario, como atraso, abandono, las provincias, las regiones, el campo es un poco abandonado por el centralismo de cada lugar, ¿no? Chicos, entonces hay problemas que se plantean en la región. Y esa es la temática que aborda el regionalismo. Tiene relación con el realismo, porque el realismo muestra los problemas sociales y el regionalismo muestra los problemas, pero específicamente de ese espacio que es la región, ¿ya? De ese espacio vernacular propio de la región, chicos. Entonces tiene su tendencia realista, ¿ya, jóvenes? El regionalismo. Acá en Perú surge a partir del regionalismo el indigenismo, hablando del campo, de la parte del Ande, de la región andina, y los problemas que en esa región eran constantes. Eso también lo vamos a ver en literatura peruana, en indigenismo. ¿Ya? Pero no solamente hay esa región, el Ande, ¿no? La región andina, no, sino el llano, la pampa, también tiene sus particularidades
en otros países en América del Sur tienen sus regiones también y tienen sus problemas. ¿Ya? Muchos de ellos muy parecidos a los que se daban en el Ande, pero también tienen sus diferencias. Ya, chicos, el regionalismo es una etapa de iniciación, como dice su compañera, utiliza un narrador omnisciente, un narrador tradicional. El narrador que es en tercera persona, pero que conoce todo de la historia. Conoce todo lo que va a ocurrir, conoce todo del personaje, hasta lo que siente el personaje. Es el único narrador del relato, ¿ya? Y todo lo maneja, por eso omnisciente, jóvenes. Acuérdate que es omni, cuando dices omnipotente. Omni, todo. Chicos, el regionalismo utiliza ese tipo de narrador. Y el regionalismo nos relata la historia con una estructura lineal, una estructura simple. Imagínate que tú escribes un diario. Y la historia de tu diario generalmente usan narrador, generalmente usan estructura lineal cuando escriben un diario, generalmente. Y si no eres un escritor profesional, vas a usar una estructura simple, que todo el mundo conoce, que es lo básico, que es lo más sencillo, que es, por ejemplo, si escribes tu diario, vas a escribir desde que recuerdas, ¿no? Ya, en tu diario, por ejemplo. Por ejemplo, empiezas a escribir tu diario, puedes escribir desde que eras bebé, ¿no? Algunos empiezan así, empiezan a escribir desde que es bebé, ya. Ah, cuando era bebé y demás. Después, ya cuando es niño, ya. Ah, ya. ¿No? Oh, ya, cuando es niño. Después cuando es joven. Y después cuando es viejito ya. Mayor. Y así en un orden lineal, cronológico, ¿ya? De atrás hacia adelante lo normal, lo tradicional. O si no, empieza a escribir desde hoy, ya yo escribo mi diario, hoy día pongo la fecha, 16 de agosto, empiezo a escribir. Mañana, ¿no? Va a continuar, mañana, ¿qué me pasa? ¿Qué me va a pasar? Todo lo que ocurre, ya, y el día siguiente. ¿Ya? Y luego, sigo así, pasan los días y cada día va avanzando y voy escribiendo hoy, mañana, pasado mañana y así en el futuro. Cada día que va pasando. Es decir, un orden lineal. Jóvenes, en orden, hasta lineal, cronológico. Eso es lo que usa el regionalismo. Una estructura lineal, una estructura tradicional. Pero esto que es muy simple, ya no se usa en la nueva narrativa hispanoamericana, ni en el boom, porque en el boom y en la nueva narrativa hispanoamericana, jóvenes, innovaron, experimentaron, y ya esto es muy tradicional, muy típico. Todo el tiempo se ha utilizado de esta manera. Ya no, hasta aquí terminó, mira. ¿Ya? De aquí para adelante, en la nueva narrativa hispanoamericana, en el boom, empiezan con las vanguardias, empiezan a proponer algo nuevo, algo diferente, rechazan lo pasado, como proponían las vanguardias, ¿ya? Y ahí debes recordar y traer tus conocimientos previos de vanguardismo. ¿Qué es lo que propone la vanguardia? Porque acá, jóvenes, acá hay mucha influencia de la vanguardia.
Pero vanguardia no en poesía, en narrativa. Y acá también mantienen, conservan esa, esa dosis de innovación. Jóvenes, salir de lo tradicional, salir de lo común, ¿no? Innovar, ser diferente, no lo mismo de siempre. Por ejemplo, chicos, chicos, ahí está. Hablando de eso, algunas personas, algunos siempre quieren buscar innovación, ¿no? No solamente se da en la literatura, sino también se da en la vida real. Quieren cambiar, quieren innovar. Por ejemplo, jóvenes, a ver, ¿quién es el presidente de la República ahora? ¿Quién ganó? Castillo, Castillo. ¿Y ahora dónde está su centro de operaciones de Castillo? Palacio de Gobierno. ¿Sí? ¿Está en Palacio? Así dijo Bill. Dijo que estaba en Palacio o que se iba a ir de Palacio. Dijo que no iba a trabajar en el palacio, que iba a irse. Ya, por ejemplo ahí, ¿no? En este caso, quería hacer algo diferente, ya no lo tradicional de que todos los presidentes están en Palacio de Gobierno, ¿no? Había otro presidente también, un presidente en Uruguay, Pepe Mujica, que también quería innovar. Joder, tenía propuestas bastante novedosas. Y él, por ejemplo, no quería utilizar los coches de lujo que les daban a un presidente, ¿no? A una persona con su cargo. Les daban mucha seguridad y unos coches espléndidos, lindos. Él decía, no, ¿yo para qué quiero todo eso? Yo nada más quiero mi escarabajo, mi Volkswagen, mi carro de siempre, es todo. Además, ¿para qué quiero todos esos carros modernos y todo si yo no puedo manejar por mi edad? Y el chofer maneja y yo nada más no necesito más. No quería nada de eso, nada de lo tradicional, nada de tantas jóvenes, tanto adorno, ¿no? Imagínate, hay papas también que propusieron algo así, novedades, salir de lo tradicional, jóvenes. Por ejemplo, antes también el papa no, jóvenes, no permitía que lo toquen ni nada, pero después empezaron a retirar toda la seguridad y empezar a hacer a escaparse del protocolo, proponer cosas diferentes, ¿no? Empezaron, por ejemplo, antes se quedaban solamente en el Vaticano, pero después empezaron a viajar a lugares donde hay gente con mucha pobreza, que sufren realmente. Siempre hay personas, o así como hay personas que proponen algo nuevo, que quieren salir del marco tradicional, jóvenes, hay también movimientos literarios, corrientes literarias, que ya rechazan todo lo tradicional. Todo lo que usualmente está establecido, ¿no? Está en un marco y ahí se queda, ellos lo rechazan y proponen cosas nuevas. En el caso de la narrativa, de la novela en América, en Latinoamérica, jóvenes, se da esto en la nueva narrativa y en el boom, ¿ya? El regionalismo todavía conserva rasgos tradicionales como el uso del narrador omnisciente y como la estructura lineal. Chicos, a ver, eso hemos visto la clase pasada, ¿no?
¿Cómo es? A ver. No borra. ¿Qué pasó? No quiere borrar. Bueno, así será. Ya. Chicos, ahí está algunas características. Chicos, en el regionalismo teníamos en Venezuela a Rómulo Gallegos, ¿no? Con Doña Bárbara. Ahí la novela que habla sobre la barbarie, por eso se llama Doña Bárbara. Simboliza la barbarie emparentada con la naturaleza salvaje. En el campo domina la naturaleza, ¿no? En cambio, en la ciudad, en la urbe, domina la modernidad. El hombre hace cosas para dominar la naturaleza. ¿De jóvenes? Acá tenemos características de la nueva narrativa latinoamericana. Tiene influencia europea y norteamericana. Norteamérica, la generación perdida. Son escritores que usan técnicas nuevas en la narrativa. Por ejemplo, el monólogo interior. Ahí tenemos a William Faulkner. La perspectiva múltiple. Los saltos temporales. Ahí está. Saltos temporales, muchachos. Ya no es que hablan de, por ejemplo, cuando empiezan a escribir, ¿no? Hablan del hoy, del mañana y del futuro, ya. Ahora ya, en ese orden. Pero no, ahora, cuando es nueva narrativa, ya no es así, ese orden lógico, ya no. Jóvenes. Ahora, puedes saltar, alterar el tiempo. Eso es innovar, no ir en lo tradicional, en el ritmo de siempre. Ya. Entonces, no siempre en esto, sino puede ser que hablo primero de esto, luego a esto, y luego regreso acá, y así vuelvo aquí. ¿Ves? Narración saltando en el tiempo. Diferente, ya no es lineal. Jóvenes. En Estados Unidos estaban utilizando técnicas nuevas de la vanguardia en narrativa. William Faulkner, John Dos Passos, John Steinbeck, estaban usando técnicas nuevas, sobre todo Faulkner. Acá a los escritores latinoamericanos los marcó mucho la obra de William Faulkner. También de Joyce, James Joyce, con su obra Ulises, usa esta técnica, monólogo interior, que esta técnica narrativa gustó mucho a los escritores latinoamericanos. ¿Ya? Y también la perspectiva múltiple. Ya no un solo narrador, ya el narrador omnisciente. No, jóvenes, ya es muy tradicional, sino muchos narradores. Todos los personajes, varios personajes, 4 personajes pueden narrar en toda la obra. Y cada personaje tiene su perspectiva, ¿no? Si tú eres hijo, tienes otra perspectiva diferente. Si tú eres padre, ves las cosas de diferente forma. Tienes una perspectiva distinta. Si tú eres el alumno o el profesor o el director, tiene perspectivas diferentes y así lo va a narrar. Jóvenes, perspectiva múltiple. No solamente el narrador omnisciente que siempre, desde su punto de vista, ¿no?, invade toda la obra y ese es el único narrador. Ya no, es diferente ya, jóvenes. Influencia del surrealismo. Elementos oníricos. Chicos, ya no solamente se va a hablar de la realidad. ¿Qué hacían en el regionalismo? Hablaban de los problemas de la región. ¿Y esos problemas eran reales o se estaban inventando todo? Chicos, esos problemas eran reales, por ejemplo, de que el campo era atraso, era barbarie,
de que hablaban de, por ejemplo, el problema de la tierra. ¿Todo eso era un hecho real o estaban inventando? Hecho real. Hecho real. Entonces solamente, ¿qué hacían los escritores regionalistas? Pues digamos que retrataban la realidad, pero en este caso una realidad muy particular de ese espacio, que es la región, ¿ya? Jóvenes. Entonces, solamente retrataban la realidad, pero acá ya no. Acá hay elementos oníricos, es decir, no, no solo la realidad, también está presente el sueño, la fantasía, lo fantástico, el mundo irreal. Jóvenes, ese aspecto es importante para la literatura latinoamericana. No, porque la literatura joven no solamente es mostrar la realidad, entonces mejor le tomo una foto de lo que está pasando y una imagen puede explicar mejor. No, no, sino que ahí puedes insertar elementos fantásticos relacionados con el sueño, ¿no? Y de ahí surgen, pues, jóvenes las tendencias, lo fantástico como Borges, la ficción. Tenía su libro Ficciones, tienes que recordar, ficciones, porque no solamente es la realidad, jóvenes, ¿ya? Entonces, el mundo de los sueños también, la ficción y los elementos oníricos, es una característica importante. Aparecen las tendencias real, maravilloso, realismo, mágico, fantástico, mágico, mítico, todo ese contenido mágico que tiene la cosmovisión latinoamericana, jóvenes, de, de creer en historias alucinantes, ¿no? En historias alucinantes. Como que existe, por ejemplo, La Llorona. ¿Existe La Llorona o no? No, mira. Jóvenes, existe. No, eso es lo real maravilloso. Jóvenes, lo real maravilloso, el realismo mágico vamos a desarrollar en Boom, por ejemplo, ¿no? Ahora. Experimentación lingüística. Ah, sí, en tu separata tienes preguntas. Y en una pregunta vas a encontrar un ejemplo de experimentación lingüística. Dice, muchas veces el lenguaje se convierte en un motivo más de la narración. El lenguaje es un protagonista, ya no solamente la historia, sino el lenguaje adquiere relevancia y protagonismo. Dice, se usan en las novelas expresiones lingüísticas novedosas. Ejemplo, mira, acá te voy a mostrar. Lo tienes en tu separata. La pregunta, ¿dónde está? Aquí. Ya vamos desarrollando también. Miren, chicos. Dice, mira, todavía te preguntan, justo estamos hablando de las características de la narrativa. Y dice ahí, jóvenes, estoy compartiendo, ¿no, muchachos? Ahí. Dice acá, experimentación lingüística. El lenguaje se convierte en un motivo más de la narración. Acá tenemos, por ejemplo, un caso del señor presidente de Asturias. Pero ahora estamos hablando de Boom, por ejemplo, vamos a hablar de Boom, y ahí tenemos, se ve, ¿no? Lo que comparto, chicos. Sí, mi, sí. Ya, acá, por ejemplo, en esta parte, chicos. ¿Dónde está mi...?
no tengo. Acá. A ver, anotaciones. ¿Verdad? Ya. A ver, muchachos, este de acá. ¿Qué dice? ¿Qué características, estamos hablando de las características de la narrativa nueva, qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana se evidencia en el siguiente fragmento de la novela Rayuela de Julio Cortázar? Ya Julio Cortázar es un integrante del boom y te dije que en el boom se mantienen estas innovaciones, estas características de la nueva narrativa. Ya, a ver, dime, dice ahí, lee el texto. Pero te retila la murta, no me vayas a mentir, te la retila de veras, muchísimo, por todas partes, a veces demasiado, es una sensación maravillosa. Y te hace poner con los plinios entre las arbustas, ¿sí? Y después nos entreturnamos los porcios hasta que él dice basta, basta, y yo tampoco puedo más. Jóvenes, ¿qué característica de la nueva narrativa se evidencia en el siguiente fragmento? ¿Qué característica, chicos? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué dice? Ah, ya. ¿Qué dice acá, chicos? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué dice aquí? Ah, Experimentación. claro. Acá. Ajá. Mira, acá. Experimentación lingüística. ¿Ya? Expresiones lingüísticas nuevas. Dice ahí, experimentación lingüística, expresiones lingüísticas nuevas. Ya, jóvenes, cuando les digo eso, y acá les pregunta, ¿qué característica de la nueva narrativa se evidencia en el siguiente fragmento de la novela Rayuela de Cortázar? Jóvenes, acá utilizan un lenguaje experimental. Ya, este lenguaje es distinto, no es el normal, el común, el que todo el mundo entiende. ¿Tú entiendes lo que dice ahí? Dice, pero te retila la murta, te la retila de veras, y te hace poner con los plinios entre las arbustas, y después nos entreturnamos. ¿Has escuchado esas palabras alguna vez? ¿Sí o no? No. Es que no es un tratamiento lingüístico tradicional. No es el uso tradicional de la lengua. No, jóvenes. Es un uso muy particular, experimental del lenguaje, del recurso lingüístico. Es decir, el lenguaje te puede servir no solamente para mostrar la historia, también te puede servir para entretener, para llamar la atención en sí mismo. ¿Ya? Jóvenes, entonces acá, por ejemplo, es evidente. Acá, bueno, en la historia de Rayuela, dicen que utiliza un tipo de comunicación, el lenguaje glíglico, que se habían inventado una pareja tenía su forma de hablar muy particular, que entre ellos se entendía. Chicos, a veces habían juegos así con el lenguaje. ¿Te acuerdas antes? ¿Nunca has tenido un tipo de juegos de palabras? Por ejemplo, tú puedes hacer con el lenguaje lo que tú quieras.
puedes utilizar el lenguaje de otras formas, no de las formas tradicionales. Cortázar decía que tú puedes innovar, lingüísticamente hablando. Jóvenes, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿quién va a participar? ¿Qué dirigida allá? ¿Quién? A ver, un valiente. Ya sé, Pérez. Pérez es súper valiente. ¿Qué? Vaya, se fue. Frank Morán. Frank Morán. Sí, Hola. ¿Has escuchado esa canción La cucaracha, la cucaracha? sí, La cucaracha, la cucaracha. ¿Qué más sigue? no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. Ya no puede caminar, ¿no dice? ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? O arroz con leche, pues jóvenes, cualquiera ya, es igual. Sí, No Miss. importa eso. Sí, me Ya, hizo la obvio, Miss. cucaracha. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo obvio? Yo, Miss. Apellidos, por favor. Vargas, Miss. Ya, Jordano, Jordanito. A ver, Arroz con leche. Jordanito. Jordanito, a ver, la cucaracha, por favor. ¿Cómo era? ¿Tengo que cantar, Miss? Ya, yo voy a cantar. La cucaracha, ya no puede caminar porque le Debe falta, caminar. porque no tiene Falta porque no la, tiene la patita de la atrás. patita de atrás. Ahora tú lo vas a hacer solamente con la vocal A. Todo la vocal A. No puedes usar otras vocales. ¿Ya? Es decir, la cacaracha, yana, pada, camana. Yana para acá. ¿Ya? Yana para Ya, ahora caminar. todo con A, nada más. Y así Ya, como ya, yo lo espera, dije. ya, a ver. La cacaracha, Yana para caminar. Para que para la Marca, da, pata falta, datas, algo así, tras. La da, ajá. cucaracha, dice. Casi. Estás bien, estás en onda, estás en onda. ¿Qué idioma Jóvenes, es ese? así como ¿qué idioma es ese? Así como este, por ejemplo, había otros juegos, que había una forma de comunicarse, un tiempo donde, ¿qué es eso? Ya, un tiempo donde le aumentaban la P, no sé si se acuerdan de mi época, creo era, le aumentaban la P. Por ejemplo, Sí, querían sí, sí. decir algo, a ver, no quiero, ¿no? No quiero comer, a ver, no po, que pe, ¿no? No po, que pe, ipi, ropo, copo, merpe. ¿Recuerdan eso? Y No. Miguel cuando la mar estaba serena. El otro, mi cuerpo, eso no. Eso ¿qué es eso? Eso es una tontería para mí. Ya. Joder, ¿se acuerdan de ese juego? Bueno, te digo yo, antes había así un jueguito que apareció de pronto, una forma de hablar, de experimentar con el lenguaje. Es increíble. Ya, así como pues hemos hecho un ejercicio donde hemos experimentado con el lenguaje, ¿no? ¿Lo has sentido así o no? Porque estamos, digamos, yendo en contra de la corriente. Y como Cortázar hacía cosas así, dicen que sus novelas son consideradas contranovelas por su experimentalismo. En realidad le llamaban antinovelas, pero él decía, no, prefiero denominarla contranovela. ¿Ya? Entonces, así como es que va en contra de lo tradicional, ¿no? Porque lo tradicional, ¿qué cosa es? Es así como hemos dicho, hemos mencionado las diferentes vocales en las palabras, pero nosotros lo hemos cambiado y hemos ido en contra de lo tradicional, ¿ya? Eh, y así también habían así juegos lingüísticos, como que el que te estoy contando, que me parece raro que nunca lo hayas conocido, no lo hayas escuchado. Bien, así como hay juegos lingüísticos en el hablar cotidiano, podemos nosotros usar. Por ejemplo, ese que hizo Jordanito, ese es un juego lingüístico conocido, ¿no? Ya.
Y escuchan, para que tú lo practiques y para que tú puedas dominarlo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar atento. Porque si no estás atento, vas a caer en error y no vas a seguir las reglas del juego. Por eso que decía Julio Cortázar, decía que él necesitaba, en su libro, en su novela Rayuela, necesitaba un lector macho. Primero, un lector que tenga buen sentido del humor. Por ejemplo, nosotros hemos experimentado con el lenguaje, con la canción La Cucaracha, ¿ya? Y si Jordan no tenía buen sentido del humor, no hubiera hecho eso, y además le hubiera dicho, no, no, yo paso, ¿no? No estoy para esas experimentaciones en público todavía. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué decía Cortázar? Que él necesitaba, que esto es como un juego, ¿no? Por eso algunos dicen su novela Rayuela es una novela experimental. Pero bueno, Vargas Llosa no está de acuerdo, que dice que minimiza esa novela, decirle que es experimental. Simplemente que es innovadora, él decía, ¿no? Es revolucionaria. Pero bueno, ya, la cuestión es que Rayuela, jóvenes, quiere jugar, te propone un juego. El mismo título ya te indica que es un juego. Ya luego vamos a hablar de Rayuela. Y Rayuela, jóvenes, en el lenguaje también. Quiere un lector que tenga sentido del humor, que esté activo, que participe, que, que ponga mucha atención, para que acá, difícil que tú entiendas, pero sí el lenguaje va a conquistar a través de otra de sus cualidades, que es la sonoridad, la musicalidad, ¿ya? Entonces necesita, según Cortázar, para sus novelas, necesita él un lector macho, un lector activo, un lector que quiera jugar, un lector participativo, no un lector pasivo, joven, un lector macho, decía, ¿no? A Cortázar. Bien, entonces, mira todo lo que hemos tenido que aterrizar en ejemplos sencillos para que tú entiendas en qué consiste la experimentación lingüística. Mira, acá dice, una característica es la experimentación lingüística y es muy importante. Lo usó Miguel Ángel Asturias, Cortázar, el mismo García Márquez, Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Es importante la experimentación lingüística, chicos. Vamos a pasar. Acá tenemos, en resumen, la nueva narrativa hispanoamericana. Ya estamos hablando de la narrativa que propone innovaciones. ¿Está bien? Por eso dice nueva. Quiero que eso quede claro. Todo está en el título. Si te dice nueva narrativa, tú piensas, cosas novedosas, o innovaciones, tanto en el lenguaje como en los temas. ¿Ya? Mira, acá dice características, realismo mágico. Vamos a conocer realismo mágico. Monólogo interior, técnicas extranjeras, europeas y también estilos como de los escritores norteamericanos. Multiplicidad de voces, de puntos de vista. Participación, ¿qué dice acá? ¿Puedes ver o no ves? Participación activa del lector. El lector tiene que participar. Tiene que ser un lector activo, ya no un lector que todo se lo cuentan. ¿Por qué? Chicos, el narrador omnisciente les contaba todo, hasta lo que el personaje sentía. En cambio, en un lector participativo, un lector activo, tiene que estar atento y deducir qué le puede pasar al personaje. Ya no te lo va a decir el narrador omnisciente, ya tú tienes que deducir, analizar, interpretar hasta los silencios. Todo, tienes que ser activo, tienes que estar atento. ¿Sí? ¿Me entienden, muchachos? Ya no es que todo te lo va a dar el narrador omnisciente. Estamos en otra etapa, en siglo XX. Diferente ya, jóvenes. Ya no es regionalismo, etapa emergente. Ya no. Ya no es atípico, tradicional, que habla de la realidad y con un narrador omnisciente, ya no. Acá habla de ficciones, aparte también de la política, de lo social, pero lo mezcla con la ficción. ¿Ves? Que es algo más novedoso.
Y acá es el apogeo ya, el esplendor, el boom. El boom, boom, boom. Justamente vamos a hablar del boom, boom, boom. Chicos, miren, acá que quede claro, dice experimentalismo lingüístico, experimentalismo lingüístico. Ya sabes lo que es. Nosotros mismos hemos ahorita experimentado con el lenguaje. A ver, Giordano, ¿te gustó experimentar con el lenguaje o no? Ay, ya mucho dice, ya mucho sé mi lenguaje. Ah, ay, se fue. ¿Qué pasó? Se le fue el audio. Chicos, a ver, ¿se notó que era experimentalismo lingüístico o no? ¿Bellos? Pequeños. Ya me han dejado sola ya otra vez. Niños que fueron. Yo también me voy a ir entonces. Jóvenes, chao, me voy. No, Que todos se profesora. han ido. ¿Qué, Joaquín? Así No, nomás porque me si usted coges. se quiere ir, ya, pues no podemos hacer nada tampoco. Ah, yo pensé que se han ido, pues, Joaquín. Joaquín, ¿qué te pareció? ¿Está claro la experimentación lingüística que hemos hecho? Sí, profesor, está claro la experimentación. Lo que se dijo en la experimentación no, pero antes de la experimentación sí. Todavía no, porque ya no tenía. Ya. Claro, era una experimentación lingüística, jóvenes, para que tú entiendas que así, básicamente, así utilizaron el lenguaje, jugando con el lenguaje, experimentando con el lenguaje, innovando en el lenguaje, también los de la nueva narrativa, sobre todo los de la consolidación y boom. Acá empieza todas estas innovaciones, ¿ya? Y acá claramente dice sus características. Eso tiene que quedar claro. Jóvenes, ruptura del orden lógico hemos dicho, ya te expliqué, que no te cuentan en ese orden de pasado, presente, futuro, no. Todo lo pueden alterar, ya no lo tradicional. Eso también te expliqué. Ya, ahora chicos, acá tenemos a los máximos representantes. Tenemos a Carpentier, a Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, Borges, muchos de ellos tú los conoces, Sábato, Donoso, Roa Bastos, Lezama, Miguel Ángel Asturias. Mira, varios representantes de la literatura latinoamericana en narrativa, en nueva narrativa, ¿ya? Y llegó, chicos, el boom después. En los años 60 y 70 llegó el boom. Justamente acá vamos a detenernos un momento. En el boom, ¿qué es el boom? ¿Qué significa boom? Su Apogeo. nombre lo dice. El boom, claro. Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes. Jóvenes, a estos escritores que tuvieron mucho éxito, los llegaron a denominar como boom, el boom. O sea que en esta época, en esta década, coincide que estos escritores empiezan a deslumbrar a los lectores a nivel mundial, en el extranjero, en otros países, en Europa. Empiezan a interesarse por la literatura latinoamericana y sus representantes más destacados eran Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes. ¿Ya? Entonces ellos llegaron a conformar lo que popularmente se denomina como boom. Ahí está el boom. ¿Qué es el boom? Muchachos, ¿qué es el boom? El boom no es una discoteca en San Juan de Lurigancho. No. El boom
no es una canción de reggaetón. Siente el boom, que no sé qué. No, ¿qué es el boom? Mira el boom. El boom latinoamericano, jóvenes, tiene una definición particular. Ya. El boom. El boom se va a considerar a estos escritores principalmente. Ellos forman parte del núcleo básico del boom. ¿Ya? El núcleo básico del boom. ¿Los reconociste? Claro, ¿cómo no vas a reconocer? Ah, acá, por ejemplo, a, a Bugs Bunny. Diré a Mario. Mario Vargas. Ya, él también es popular, muchachos. ¿Quién Arturo. es él? ¿Ah? Él es Gabo, joven, y Gabo. Él es Marito, Marito Vargas Llosa. Él es Gabo. Gabriel García Márquez. 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 Él es Julio. Julio Cortázar. Y él es Carlos. Carlos Fuentes. Jóvenes, ellos representan al núcleo básico del boom. Según el crítico literario Ángel Rama, hay varios críticos literarios estudiosos de este momento del boom hispanoamericano y consideran que ellos son los de mayor relieve y los del núcleo básico del boom, los protagonistas del boom hispanoamericano, los más destacados, ínclitos escritores que tuvieron éxito y que llevaron a la literatura latinoamericana a los ojos del mundo, ante los ojos del mundo. El boom, el gran momento, jóvenes, pero sobre todo de qué, de poesía o de novelas, o de narrativa, poesía o narrativa. Novelas. Claro, chicos, cuando hablamos del boom, lo primero que debes recordar es que están hablando de un momento destacado en la narrativa. Nosotros hace rato de qué estamos hablando, de narrativa. No estamos hablando de poesía, ya te dije, en otra clase vamos a hablar de poesía. Primero que quede claro. Mira, hasta ahora no se sabe, no están seguros, no hay una idea clara de lo que es el boom. Algunos dicen que no puede, algunos le dicen que es una generación, una corriente, no, un estilo, pero no, se contradicen porque se desmiente eso, no es un estilo, porque ellos tenían estilos diferentes. Por ejemplo, Cortázar es neofantástico y Mario Vargas Llosa, sus novelas, ¿hablan de lo fantástico o hablan de lo real? Tú que Real. conoces a Mario. A Mario, La ciudad de los perros. Tu escritor, por favor, tienes que conocer a Mario, ¿sí o no? A Mario Vargas Llosa. ¿Su novela más se acerca a lo realista o a lo fantástico? A lo realista. Claro, muy bien, Mel. Más se acerca a lo realista. Entonces, estilo, que tengan el mismo estilo, que el boom sea un estilo, no, porque ellos no manejan el mismo estilo, entonces no podrían pertenecer al mismo grupo. ¿Ya? Entonces se dice que hablan de que el boom era un estilo, que el boom era una generación, o que era una corriente, nada de eso. Bueno, no se define exactamente, estrictamente, formalmente lo que es el boom, pero sí está clarísimo y todos están de acuerdo que el boom, chicos, tiene que ver con poesía o narrativa. Narrativa. Con narrativa, gracias Mel, con narrativa. Es decir, el boom, que es un gran momento, va a ser un gran momento, pero de la narrativa, por favor, que quede claro, estamos hablando hace rato de narrativa. No estamos hablando de poesía. Poesía vamos a hablar, bueno, en algún momento más adelante. Uy. Ya me pasó, ya me pasó. Ya, entonces, cuando yo estoy hablando hace rato, estamos hablando nosotros, desde que empezamos la clase estamos hablando de esto.
de narrativa, no poesía. Y entonces cuando hemos llegado al boom, estamos hablando del apogeo. ¿Ya, chicos? El apogeo. Acuérdate que hemos dicho que teníamos una etapa de iniciación emergente. Ah, listo. Teníamos una etapa emergente, que es el regionalismo. Después una etapa de consolidación, que es la nueva narrativa, que hemos visto a Borges, hemos estudiado a Borges, a Asturias, ¿no? A Carpentier. Chicos, ya. Y luego viene la etapa del boom. Jóvenes. El apogeo. Y todo esto, todo absolutamente, tiene que ver con narrativa. Acá nada tiene que ver con poesía. Todavía no hemos hablado de la poesía. Que sí tenemos tendencias poéticas, sí. Tenemos poesía en Latinoamérica destacada también. Pero acá nosotros estamos hablando, desde que empezó la clase, chicos, de narrativa, ¿ya? Todo esto es narrativa. En el regionalismo son novelas, en la nueva narrativa, novelas, cuentos. En el boom, novelas, cuentos, pero destaca la novela. Todo es narrativa, novela y cuento. ¿Ya, jóvenes? Entonces, podemos seguir. Si todo quedó claro que es la narrativa. Justamente todos los críticos literarios no definen, ya te dije, exactamente lo que es el boom. Algunos hablan de un estilo, una corriente, una generación, pero sí todos están de acuerdo de que está clarísimo que fue en narrativa ese gran momento, ese auge, esa explosión, esplendor de la literatura latinoamericana. Jóvenes, fue en narrativa lo más destacado. ¿Ya? El boom. Profesora, ¿qué es el boom? Ya dije que es el boom. Jóvenes, su nombre lo dice, boom, ¿no? Es como una gran explosión, ¿no? Jóvenes, es la explosión, el esplendor de los novelistas, los narradores latinoamericanos, que tienen mucho éxito. Dice, fue un fenómeno editorial y literario que surgió entre los años 60 y 70. Fue un fenómeno. Ahí está. Algunos le dicen así. Mira, no se tiene claro, como te das cuenta, cuando dices un fenómeno, pues tú, ¿qué te imaginas un fenómeno? No está claro, ¿no? Un fenómeno, simplemente es un fenómeno. Es un gran momento, jóvenes. Editorial y literario que surgió entre los años 60 y 70. Chicos, ¿qué significó el boom? El boom latinoamericano significó el éxito editorial. ¿Ya? Mira, Latinoamérica está en los ojos del mundo. Fue un éxito editorial, es decir, los libros de los escritores latinoamericanos se exportan al mercado europeo y en Europa leen bastante. Y entonces están conociendo la historia de Latinoamérica, están conociendo las ficciones de Latinoamérica. Los ojos del mundo están en Latinoamérica. Además, porque justo en esa época, chicos, había ocurrido un hecho histórico importante, que también puso los ojos del mundo en Latinoamérica, y que es parte del contexto del boom, que afectó mucho a los escritores del boom, y que en el mundo empezaron a mirar a Latinoamérica. ¿Qué fue en 1959, jóvenes? ¿Qué se dio? Chan, chan, chan. ¿Qué es eso? Revolución cubana. 1959. Ya recordaste, acá qué personaje aparece. Mira que te estoy explicando despacio, porque después dice que explico muy rápido y no me entienden. Yo nomás me entiendo. Ya. ¿Ves?
en esta estamos hablando, y mira el boom se desarrolló en estos años, 60, 70. Ya los ojos del mundo están en la literatura latinoamericana y ha ocurrido un hecho histórico importante. La Revolución Cubana, triunfo, 1959. ¿Qué personajes aparecen ahí? A la palestra. ¿Cuáles? Revolución Cubana. A ver, historia universal. Todavía no vamos ahí. Ya, ¿verdad? Ay, muchachos, disculpe, gracias. Ya, Revolución Cubana, chico, un poquito ya. El Che Guevara, ¿te acuerdas de Che Guevara? No, nunca escuché. Ya, el Che Guevara y Fidel Castro, jóvenes. Derrocaron a Fulgencio Batista, el dictador, y triunfó la revolución socialista, la revolución cubana. Jóvenes, triunfaron. Fue, jóvenes, ahora los europeos están volteando a mirar a este espacio humilde, ¿no? De Latinoamérica. Que no sabía ni dónde estaba, no sabía. Ahora están empezando a mirar, ¿no? Porque se ha puesto en los ojos del mundo, jóvenes. La revolución cubana ha triunfado. Aparte que eso también tuvo que ver con lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Jóvenes, la Guerra Fría. ¿Te acuerdas? La crisis de los misiles, que tiene que ver Cuba ahí. Todos esos acontecimientos históricos, y ahí está participando Cuba, y los ojos del mundo están atentos a lo que pasa acá. Entonces también la literatura, la cultura, porque en Cuba se desarrollaba bastante la cultura, ¿no? Pues porque además de que la población se merece pan, comida, también es una necesidad, es básico que tú le des buena educación. Entonces, porque alimentas no solamente necesita alimento para el cuerpo, sino para su mente. Entonces, chicos, la Casa de las Américas, ¿no? Donde fomentaban la cultura, los pueblos latinoamericanos tienen que compartir, tienen que desarrollar cultura. Entonces, jóvenes, hay un interés también por la literatura, por la cultura latinoamericana, que ya no se está quedando rezagada, sino que está tomando protagonismo. Es una etapa importante, ¿ves? Que muchos aspectos confluyen para que tengan un gran éxito estos escritores de esa época, en la década del 60, ¿no? 60, 70. Wow, todo fue todo, una ilusión fue la Revolución Cubana, jóvenes, ¿no? Fue el establecer, creían, ¿no? Que por fin se podía lograr la justicia social, una forma de concebir la organización del Estado en pro o en beneficio del pueblo, la igualdad. Era tanta ilusión que tenían de la Revolución Cubana en esa época. Estos escritores también la compartieron. Profesora, Estaban atentos. Dime, Bello. de ahí se inspiraron para la película de Cara Cortada de la Revolución Cubana. Claro, también fueron inspiración para varias películas. Jóvenes, imagínate que en ese contexto surgen estos escritores y ya los ojos del mundo pues están aquí y ellos están con los reflectores encima de ellos. Todos están atentos a sus publicaciones, sus libros tienen mucho éxito. Cuando Mario publica un libro, gana muchos premios y viaja por todo el mundo. Lo conocen, se traducen sus libros a varios idiomas, igual que Gabo, que García Márquez, que Julio Cortázar, que Carlos Fuentes. El boom fue un éxito editorial. Se publican sus libros, chicos, y rápido, 1000 ejemplares se vendieron, ya no hay, agotados. Y como en Europa no había, así como acá, tanta piratería,
pues al autor le caía sus regalías, ¿no? Entonces ellos pueden vivir, pueden ser escritores profesionales, pueden vivir de escribir libros, ¿no? Llegó en un momento así, de éxito, el boom, porque en Europa empiezan a consumir libros latinoamericanos. Claro, los traducen a sus idiomas, ¿no? Los traducen a varios idiomas. Jóvenes, este es el boom, ¿ya? Un gran momento. Ahora mira, vamos a observar un poquito. A ver. La Lentium. Ya. Ay, mi compu. Igual la quiero bastante. Ya, jóvenes. Ahora sí. ¿Escuchan? Dígase un fenómeno de redescubrimiento de la literatura de la América Hispana, una generación explosiva de nuevos autores. Aclaración, el boom no es un estilo, una corriente artística y no es necesariamente una etiqueta generacional. Y es que podemos encontrar entre sus representantes a escritores que pertenecieron al género fantástico, como Julio Cortázar, al realismo, como Vargas Llosa, o una fusión de ambos, como lo es Gabriel García Márquez. De hecho, se puede decir que el realismo mágico fue el fruto más importante del boom literario, o el realismo latinoamericano, con todas sus variantes. Pero, ¿qué es en sí el boom latinoamericano? La definición no está muy clara. Para muchos, el boom es un fenómeno generacional que se dio entre los años 60 y 70. Se sugiere que se inició con la publicación de Rayuela de Cortázar en el 63 o La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa en 1962. Algunos dicen que el boom sigue vigente hasta hoy, otros dicen que se acabó en los 70 y hablan de una generación post-boom. Algunos dicen que se trató de un grupo de jóvenes escritores influenciados políticamente por la Revolución Cubana. Otros dicen que se trataba de autores que querían innovar dejando de lado los regionalismos y costumbrismos existentes. Mucho de cierto tienen estas posturas, pero lo que comparten todas en común es que se trató de un fenómeno que no tuvo tanto que ver con el estilo literario, sino más bien con los géneros. El boom es fundamentalmente un auge de narradores y más concretamente de novelistas. Y más aún, fue un fenómeno protagonizado por escritores latinoamericanos exiliados en Europa, principalmente en París, que para ese entonces, como ahora, era el sueño de escape de todos los jóvenes latinos con aspiraciones artísticas. De todas maneras, este conjunto de escritores migrantes además tenían algo en común, y es que siendo intelectuales de la época y movidos por el influjo de la Revolución Cubana y las tendencias socialistas de la época, algunos de ellos fueron llevados a Europa para distintas actividades proselitistas que sirvieron de excusa para quedarse puestos lares, tal como lo comenta Mario Vargas Llosa en su libro Las travesuras de la niña mala. Oigan el título, por favor, el libro es buenísimo. En fin, la cuestión es que establecidos estos vástagos en el viejo continente, lógicamente no pararon de escribir y alrededor descubrieron un mercado editorial diferente. ¿Por qué es importante decir esto? Ciertamente en Latinoamérica había ya escritores de un altísimo nivel literario. Sin embargo, sus obras no rompieron todas las barreras comerciales que deberían. Y de ese modo, el modernismo, el vanguardismo y todos los movimientos literarios surgidos en Latinoamérica habían pasado casi inadvertidos. A ver, chicos. Recuerden que en ese momento, en la década del 60, se desarrolla el boom, ¿ya? Cuyo núcleo básico era Mario Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Pero cuando el público mundial estaba conociendo la literatura latinoamericana, ya te expliqué por qué se pusieron los reflectores aquí, ¿no? En estas tierras, ya empezaban a consumir mucha literatura latinoamericana. Entonces, ya estos escritores, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, García Márquez y Cortázar, ya no fue suficiente leerlos a ellos, sino que el público mundial, jóvenes,
quería conocer más y leer más escritores latinoamericanos. Y entonces empezaron a conocer a otros, pero que también son destacados de la nueva narrativa latinoamericana. Y ahí tenemos, ¿recuerdas? A Borges. Él es Borges. Tenemos a Borges, a Sábato, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias. Ya empiezan a revalorarse los escritores que habían estado fundando la nueva narrativa. Pero primero empiezan a conocerse a Mario Vargas Llosa, a Cortázar, y luego empiezan a ser revalorados los más antiguos. Borges, los que venían antes de ellos. Ya, Borges, Sábato, Carpentier, Asturias, jóvenes. Rulfo, también los hemos conocido clases anteriores. Ya, entonces está un poco desordenado, ¿no? No están desarrollando la literatura en orden, no conocen primero el regionalismo, después la nueva narrativa y después el boom, no. Primero el público, lector internacional, primero los observan y los conocen a Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez. Y luego van haciendo una regresión, ¿no? Van recuperando autores del pasado, los anteriores a ellos, ¿ves? Pero en realidad se tenía que iniciar por los fundadores, ¿no? De la nueva narrativa, por Asturias, por Borges, por Carpentier, pero está al revés. Se empezó por los que destacaron más y luego se revalora a los fundadores, digamos. En ese orden fue. Por la otra parte del mundo, el comercio, eso es, las editoriales que publicaron la obra de los autores del boom, en cambio, tenían más conocimiento del terreno y experiencia en mercados de otros idiomas. De ese modo, los autores del boom encontraron in situ una nueva propuesta, principalmente en Barcelona, en manos de editoriales como Six Barral o Alfaguara. Chicos, esto es un fenómeno editorial, como ya les hemos dicho, ya han leído también. Un fenómeno editorial, es decir, las editoriales como Seix Barral, Alfaguara, en este caso en Barcelona, Seix Barral, se dio cuenta que publicar libros latinoamericanos, ¿no? Era un éxito, porque están interesados los franceses, los europeos, están interesados en consumir estos libros, les gusta. Les gusta, pues conocen otro mundo diferente al de ellos, ¿no? Fuera de lo tradicional, fuera de lo típico, es algo nuevo para ellos. Entonces, empiezan a consumir mucho. Entonces, estas editoriales como Seix Barral traducen, ¿no? Y venden los libros latinoamericanos a casas editoriales francesas y de otros países. Les genera mucha renta, mucha rentabilidad, mucho éxito. Por eso que lo protegen a estos escritores, los auspician a los escritores, ¿no? Les piden sus libros, que publiquen sus obras, ellos deciden ser sus agentes editoriales, ¿ya? Entonces publican libros de estos escritores, ¿ya? Porque el público está interesado en conocer las obras de Mario, de García Márquez, de los latinoamericanos. Y cuando ya les gusta tanto, quieren conocer más y más, entonces leen a Borges, leen a Sábato, leen a Rulfo. Se publican muchos libros por eso, las editoriales están interesadas. Ellos tienen, por ejemplo, y plantean concursos, ¿no? Dice, premio Biblioteca Breve, Seix Barral, de la editorial Seix Barral, y se presentan escritores latinoamericanos. En 1962 ganó el premio Biblioteca Breve Mario Vargas Llosa, ¿ya? Y su novela fue muy laureada, muy aplaudida, la novela La ciudad de los perros. Pero en todo caso, chicos, estamos hablando de que las editoriales se interesan por publicar tirajes y tirajes de libros latinoamericanos. Pero ojo, no estemos pensando que estas editoriales les publicaban de favor, nada que ver. Resulta que el público pedía la obra de estos autores a tal grado que se decía que los ingresos generados por la publicación de estas novelas dio un generoso impulso a la economía española, aun cuando las obras fueran sometidas a la censura de Franco. En torno a este fenómeno explosivo, casi de superventas, hay que añadirle además la figura de Carmen Balser, agente literaria.
Carmen Balces. Jóvenes, agente literaria, ¿no? Ella, por ejemplo, amiga de Mario Vargas Llosa, publicaba estos libros latinoamericanos. Jóvenes, ya, iba a comentar algo. Ah, sí, chicos, cuando estamos hablando de este boom latinoamericano, estamos hablando del éxito editorial, pero no solamente éxito editorial, porque hasta hoy en día hay libros que se venden mucho, que son llamados bestsellers. ¿Recuerdas esa palabra bestsellers? ¿Qué es un bestseller? ¿A qué le llaman bestseller? ¿Has escuchado? Nada. Niños, ¿qué será un bestseller? Jóvenes, un bestseller es un libro que son vendidos en gran escala, tienen mucho éxito, se venden y se compran mucho. Eso es un bestseller, ¿ya? Pero estos libros del boom eran así, eran como bestsellers, muy vendidos, muy deseados. Pero no solamente eso, sino que a la par tenían mucha calidad literaria, ¿ya? A veces hay bestsellers, hay productos que se venden mucho, se consumen mucho, pero son de bajísima calidad, ¿no? Hay cosas que tienen mucho éxito, pero son muy malas. Por ejemplo, en la tele hay programas que tienen éxito, pero son de baja calidad. No enseñan nada, ¿no? Son televisión basura, pero son con mucho éxito, ¿no? En el caso del boom, chicos, las obras literarias tienen éxito editorial, pero además es increíble que han tenido éxito y eran de muy buena calidad literaria. Sus escritores profesionales, jóvenes, especializados en literatura, dedicados a este arte, a esta profesión, profesionales. Quiere decir que estas obras son de alta calidad literaria. No son cualquier cosa inventada, improvisada, ¿no? Jóvenes. Es decir, tienen éxito, pero también son de buena calidad. Esa combinación hace de una obra del boom latinoamericano. A quien muchos se refieren como la mamá grande de la novela latinoamericana. Ajá. Mario Vargas Llosa le decía la mamá grande de la novela latinoamericana, ¿no? Porque ella, esta señora, era la gente literaria, digamos, la que conseguía estos libros de escritores latinoamericanos y los llevaba a diferentes territorios, países, para que sean consumidos. A quien muchos se refieren como la mamá grande de la novela latinoamericana, pues nada más que ayudó y representó a varios autores latinoamericanos, convirtiéndolos en estrellas instantáneas. De otro lado, en territorio americano, hay quienes fueron especialmente críticos con el boom, como es el mismo Mario Benedetti, que afirmaba que ninguno de aquellos tenía algún talento especial, solo que habían estado en el escenario correcto y en el momento correcto, pero que no representaban totalmente la pluralidad de América. Algo con lo que yo también estoy de acuerdo, aunque no me parece que eso los desprestigie para nada. De todas maneras, no se puede negar la importancia de este fenómeno internacional, dado que era la primera vez que la literatura latinoamericana estaba en los ojos del mundo, no como un bien exótico, sino como un producto de altísimo valor que opacaba la escena europea de la época. Bien, chicos, entonces es un momento genial, destacado de la narrativa latinoamericana y tuvo mucho éxito editorial, de alta calidad literaria estas obras. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué fue? ¿Por qué he escrito el chat eso? Ah. Ay, Dios mío. Ya. Jóvenes,
¿En qué estábamos? Ah, en el boom, ya. Continuamos con el boom. El boom, boom, boom. Boom, boom. A ver. ¿Qué hice? ¿Estoy compartiendo? No, no. Creo que me salí de compartir, ¿no? Ah, ya. Seguimos. Next. El boom. Ya sabes. Algunos dicen pues que no es nada extraordinario el boom, que simplemente tuvieron la suerte de coincidir, ¿no? En ese momento que estaban los ojos puestos en Latinoamérica, pero ellos también tienen su mérito, ¿no? Porque han escrito, si no hubieran sido obras literarias de alta calidad, no hubieran llegado a esos puestos, ¿no, jóvenes? También tienen su mérito. Ya Benedetti un poco, demasiado crítico ya Benedetti. Ya, chicos, acá tenemos, hemos explicado, ya tu profe te explicará más historia. El boom. Acá tenemos el núcleo básico del boom. Ya hemos dicho, lo conocemos. Y después se iban revalorando a los otros escritores fundadores de la nueva narrativa, Carpentier, Sábato, Borges y demás, Onetti, etc. Mira, tenemos, por ejemplo, lo que opina el mismo Cortázar de lo que es el boom. Uno de los miembros del núcleo básico del boom tiene su idea, su planteamiento de lo que es el boom. Cuando le preguntaban sobre el boom, ¿no? ¿Qué opinaba Cortázar del boom? Porque él está inmerso en eso, en el boom. Ahí está Cortázar, chicos. En una de sus tantas entrevistas. Mira, escúchalo atentamente. Siempre me ha molestado empezar. Escucharme a mí te puede aburrir, ¿no? Pero escuchar a Cortázar, pues un hombre tan culto, instruido. Porque como en el caso del cómic, siempre... Ya cuando le preguntan sobre el boom, ahí está su opinión del boom. Y con respecto al boom, empezando porque como en el caso del cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. En un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas.
Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arnold, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa. Estamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes, los españoles, nos leen a los latinoamericanos y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que crearon las diferencias. No, ya no, ya somos un solo conjunto unidos por un idioma y ojalá que por un mismo destino histórico. Genial, chicos. Nada más eso. ¿Qué les parece? Cortázar. ¿Qué les pareció, jóvenes? Chicos. Joaquín. ¿Cómo se llama? Giordano. Juan. Mel. Isabel. ¿Están ahí o no? Ellos se fueron. Muy interesante. Ya, chicos, ¿qué les parece? Ahí está Cortázar, mira. Cortázar, pues un iluminado, ¿no? Está explicando su opinión sobre el boom, porque es que el boom recibe muchas críticas. Él dice que una de las críticas que le hacen al boom es que lo consideran como solamente una exageración que hizo todo una campaña editorial, ¿no? O sea que la promoción de las editoriales, alabando un libro y publicándolo para que la gente vea como algo atractivo y por novedad lo compre y lo lea y lo compre sobre todo, ¿no? O sea, está hablando de que le critican que ellos son, que las obras literarias del boom tienen éxito porque las editoriales invirtieron mucho dinero en publicidad. Eso es lo que han dicho del boom, ¿no? Que claro, que las editoriales invertían mucho dinero, les hacían publicidad y todo eso, o sea, fue un negocio, ¿no? Pero él dice no, porque también las obras literarias de esa época fueron de alta calidad y hubieran pasado muy rápido, se hubiera desinflado ese comercio editorial, ¿no? Y esa publicidad si no hubiera tenido este contenido tan especializado, tan importante de las obras literarias de alta calidad de esa época, ¿ya? Entonces, él habla del boom, ¿no? Dice, ¿por qué no deben llamarlo boom? No me gusta que utilicen términos extranjeros norteamericanos, en inglés, speaking English. No le gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos jóvenes su opinión. Mario Vargas Llosa también tiene su opinión del boom, y varios escritores hablaron del boom. El boom es un fenómeno, ¿no? Que todavía no se tiene claro qué cosa es, si es si no es un estilo de una generación, pero es un gran momento, un fenómeno editorial. ¿Ya? Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? Representantes del boom.
sobre todo los del núcleo básico. Después se revalora a Borges, a Sábato, a Carpentier. ¿Ya, chicos? Pilares del boom o núcleo básico del boom. Acuérdate que el boom se desarrolla de los años 60 al 70, básicamente. Justamente fueron los años de ilusión por la Revolución Cubana, y después ya pasado el 70 surge el caso de Padilla y empieza a desmoronarse esa visión y esa identificación que tenían los escritores latinoamericanos con la Revolución Cubana. Ellos revolucionaron la literatura en América Latina. Aquí está. Técnicas de características del boom. Hemos dicho, usa técnicas narrativas vanguardistas, monólogo interior, flashback, multiplicidad de planos, narrador múltiple. Destacó el realismo mágico, experimentación lingüística, ya hemos visto. Ya tenemos a Mario. A Cortázar. ¿Ve? Algunos dicen que hablan, ¿no? De cuál es la obra que inició el boom. Pues hablan que el boom se desarrolló en los años 60 y 70. ¿Cuál es la obra que inició el boom? Algunos dan como obra importante y obra que inicia el boom a la novela de Mario, La ciudad de los perros, 1962. Porque ganó el premio Biblioteca Breve, fue publicada en España, y dicen que esa novela. Otros dicen que no, que fue la novela Rayuela, de Cortázar, 1963. Esta es una novela, dice que ha marcado una historia importante para la innovación literaria en la narrativa latinoamericana, ¿no? Dicen que Rayuela es, ¿ya? Y hay varias teorías de cuál puede ser la novela que marca un hito, un inicio del boom. Bueno, hay varios planteamientos. ¿Ya, jóvenes? Carlos Fuentes, tenemos al mexicano Carlos Fuentes. Ahí está también, y un muy premiado, igual que Mario. Mario es bien premiado, ¿no? Mario tiene premio Cervantes, premio Biblioteca Breve, premio Rómulo Gallegos, premio Planeta, Nobel de Literatura. Muy laureado, Mario, del boom, perteneciente al boom. Otro perteneciente al boom, Carlos Fuentes, mexicano. Bueno, nació en Panamá, pero sus padres de origen mexicano. Él se identifica con la literatura mexicana. Premio Cervantes, Príncipe de Asturias, Formentor, sus obras, La muerte de Artemio Cruz, Aura. La región más transparente, Terra Nostra. Cortázar lo acabamos de conocer, lo acabamos de escuchar por él mismo hablar del boom. Un gran intelectual, ¿no? Cortázar, jóvenes, nació en Bélgica, en Bruselas, pero él se siente argentino, identificado con la literatura argentina, sus padres eran argentinos, sino que por funciones diplomáticas de la embajada, su padre tenía que viajar a Bélgica. Y por eso nació ahí. Cortázar. Boom, el boom latinoamericano. Otro miembro destacado del boom. Ahí lo hemos visto en el video hablando del boom, su opinión, su perspectiva. Ahí está Cortázar, lo máximo. Tiene varios libros, ¿no? Bestiario. Tenemos los premios Rayuela, Historia de Cronopios y de Fama, Final del Juego. Tantas obras de Cortázar. Bueno, ya, a ver. A ver, chicos, ¿qué me estaban diciendo? ¿Que no tenían la separata? He leído por ahí.
Entonces vamos a desarrollar la miscelánea la próxima. Entonces vamos a terminar con esto. Habíamos dicho que tenemos a Cortázar, su obra más destacada, Rayuela. Eso también lo vamos a desarrollar la próxima semana un poco más. Y tenemos a García Márquez, también máximo representante del boom. Este autor también se va a desarrollar su obra la próxima semana. García Márquez, su novela más representativa, ¿han escuchado, lo recuerdan? Su novela más destacada. 100 años de soledad. Muy bien, 100 años de soledad. También García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, 1982. Gabo, colombiano, ¿no? Ahí está Gabo. García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Entonces vemos que en el boom, chicos, jóvenes, en el boom, ¿qué? Ay, no. Vemos que en el boom hay grandes escritores, incluso llegaron a obtener el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Tienen muchos premios, es decir, sus obras son de alta calidad literaria. En resumen, el boom es un fenómeno editorial que combina éxito editorial, jóvenes, es un fenómeno de la década del 60 al 70 que combina éxito editorial y calidad literaria. ¿Quién es Gabo? Gabo es Gabriel García Márquez. Le dicen Gabo. Ya, y dice, ¿por qué mencionó el COVID? ¿El COVID? No, yo no mencioné. Hoy día no hablé de eso, hoy día no No, hablé se le para digo, nada. Cortázar habló sobre COVID. Dijo COVID. ¿Cortázar? Ajá. No, 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 no. No, estamos traumados con el COVID, no, no. Pero Cortázar habló del... parecía que había dicho COVID, yo también pensé que había dicho ¿Sí? COVID, pero decía otra cosa, no era COVID. Ah, ya, no, no, está hablando del boom. Para nada. Ya, bien. ¿Por qué dice mis? Ah, ya, Isaac. No, Isaac, hemos dicho que primero es importante el pan, pero también el alimento después de la comida, el alimento de la mente, la cultura. Es importante. ¿Ya? Luego, ¿qué dice acá? ¿Por qué se llamó así? Ah, porque es como un hipocorístico, ¿no? ¿Cómo le dices a los que se llaman Jorge? Le dices Coqui, ¿sí o no? A los que se llaman José, Pepe. A los que se llaman Gabriel, Gabo. Por eso le dicen Gabo. Es un hipocorístico, como te dice tu profesor de lenguaje. Ya te explicó ya, que es un hipocorístico. Ya, muchachos, ahora sí. Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Y la próxima semana, de acuerdo a lo que hemos estado desarrollando, chicos, y les van a entregar su material, ustedes lo practican y lo resuelven. Y la próxima semana vamos a terminar estos temas que están vinculados, la nueva narrativa y el boom, como hemos estado desarrollando ahora, y continuamos con la práctica. Ya, muy bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ya?